que las reuniones con Guzmán y con Cafiero fueron virtuales. Luego de eso Cafiero se presentó en la Casa Rosada y se encuentra también Biondi dentro de la Quinta de Olivos. Pero la novedad es esa, la imagen del helicóptero, preparación alrededor del mismo y la expectativa de que el presidente de la Nación deje Olivos para dirigirse hacia Casa Rosada. Bien, perfecto. Ese es el helicóptero. ¿Podemos dejar la imagen para estar atentos a cuando el presidente suba al helicóptero, ya saber que está saliendo para Casa Rosada? Pero no nos vamos de este tema, nos vamos sí a otro punto, ¿no? El contacto con nuestra compañera. Mientras quedamos con la imagen del helicóptero en pantalla también. Ignacio, volvemos en cualquier momento. Inés Capdevila, nuestra compañera, la saludamos. Buen día, Inés, ¿cómo te va? Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo recorrió el mundo la crisis política que está viviendo el gobierno? Bueno, fundamentalmente recorrió América Latina, Fernando, y ciertas partes de Europa y Estados Unidos. Pero más allá de ciertos titulares fuertes, como por ejemplo hablar en Chile hablaban de crisis total en el gobierno argentino, en Uruguay de bomba, más allá de eso hubo poca sorpresa respecto de lo que sucedió ayer en el gobierno argentino, en la coalición gobernante. ¿Por qué? Porque estas idas y venidas en la política argentina ya dejaron de sorprender al mundo, que un poco se resignó a la crisis permanente en la Argentina, tanto crisis económica como conflicto político y esta enemistad que incluso se ve hacia la interna de la oposición. En América tenés dos tipos de reacciones diferentes. En Europa y Estados Unidos ahí está lo que les decía, esta especie de resignación. ¿Y por qué? Porque dicen, hemos visto que la Argentina en los últimos 20 años fue de crisis económica en crisis económica, de incumplimiento en incumplimiento respecto de nuestra deuda fundamentalmente y de desprolijidad en su relación con el mundo. Hubo un pequeño paréntesis, un intento de reordenar esa relación de Argentina con el mundo y reordenar hacia adentro que fue Macri, pero también fracasó. Entonces ya no les sorprende. ¿Y esto en qué ámbitos de Estados Unidos y Europa se concentra? Básicamente en los ámbitos diplomáticos, en los ámbitos políticos y en los ámbitos económicos. En América Latina la reacción es diferente. ¿Y por qué? Porque América Latina está embarcada, fundamentalmente América del Sur, en un proceso de muchísima convulsión política y social que se manifiesta en las calles y sorprende a la gran mayoría de los países que habitualmente no tenían ese grado de movilización, como por ejemplo Colombia, Brasil y Chile. Ayer hablaba con una muy conocida periodista chilena que me preguntaba, ¿pero cuál es la posibilidad de que Argentina suceda lo mismo que pasó hace 2 años en Chile, la movilización permanente, la violencia en las calles, o lo que sucedió este año en Colombia? Exactamente lo mismo, la rebelión de las calles contra Inés, las políticas oficiales. Vos lo que decís es que en la región hay, cierta cautela, porque siempre está el temor al contagio, ¿no? Lo que le está pasando al vecino me puede pasar a mí. Entonces me preocupa lo que le pasa al vecino. Exactamente. Y Argentina hasta ahora, y esto es una mirada que no solo incluye a la región, sino también a Estados Unidos y a ciertos gobiernos europeos, ¿qué es lo que salvó a la Argentina de la debacle total? Que se mantuvo medianamente estable en términos políticos, más allá del conflicto permanente, de la enemistad y la polarización. La calle mantuvo cierta estabilidad. No fueron los conflictos y la rebelión y la violencia de Colombia, de Chile, incluso de Brasil o Perú. No fue eso, fue estabilidad. La movilización social en la Argentina viene desde hace un par de décadas, entonces eso tampoco es novedoso. Lo que teme hoy América del Sur es que Argentina pierda esa estabilidad y que deje de ser el pilar de la estabilidad que era hasta ahora en estos últimos 3 o 4 años de tanta convulsión en América del Sur. Claro, pienso, Inés, la diferencia entre de repente Perú es que Perú tiene problemas, digamos, de inestabilidad política y también institucional, pero no económica. Y Argentina era como el ejemplo contrario. Tremendo sería que se combinaran las dos cosas, ¿no? Ese es el gran miedo del resto de los países, sobre todo de los países vecinos, Flor, Chile, Uruguay, Paraguay. Paraguay es un foco también que, si bien no ha presentado ningún estallido hasta ahora, las variables que pueden llegar a un estallido empiezan a desestabilizarse, el enojo social con el gobierno, las variables económicas empiezan a decaer. Entonces,
el efecto contagio de una Argentina, que fue el primer país que en el siglo se topó con una convulsión social sin precedentes, recordemos diciembre de 2001, el efecto de eso para la región es un efecto de mucho miedo de que vuelva a suceder y lo que vos decías, el efecto contagio. ¿Cuánto puede volver a contagiar o a la chispa de la rebelión social en las calles? Vos sabés, Inés, que tenemos para compartir la tapa del diario El País, ¿no? Que siempre es interesante saber cómo nos ven desde España, teniendo en cuenta la enorme ligazón histórica que tenemos con España, pero además porque hay muchos intereses españoles acá, ¿no? En nuestro país. Crisis política en Argentina, renuncian los ministros de Cristina Fernández de Kirchner. Así titula lo que está sucediendo El País de España en la Argentina. Sí. El País te diría que fue uno de los más imparciales a la hora de titular, fue bastante directo al hecho. En cuanto a los diarios de América del Sur, fueron todos hablaron, a mí me sorprendió mucho las palabras que usaban: bombazo, quiebre, crisis total. Palabras muy altisonantes, de muchísima carga para describir algo que también los sorprendió. Porque esta estabilidad política, más allá de la polarización, esta estabilidad política empieza a desgranarse, empieza a desarmarse y es el miedo que llevan. Y sobre todo también la exposición de las fracturas y fragilidades del kirchnerismo. Eso también llevó bastante sorpresa a los diarios de la región. El País de España fue uno de los pocos que le dedicó bastante espacio a esta crisis, pero el resto de los diarios europeos, o sea, más allá de reflejar lo que había sucedido, no hicieron mucho más. Bueno, también la relación del gobierno de Fernández con la región en este momento no era el mejor, ¿no? No, bueno, depende de los países, pero básicamente está bastante distanciados de todo, incluso con algunos que fueron en algún momento del mandato de Fernández aliados, como Nicaragua o Venezuela. Esa relación empieza a enfriarse. Hay una relación muy ambigua con Estados Unidos, que es hoy probablemente la prioridad de la Cancillería argentina, pero con el resto de los gobiernos de la región está, te diría que paralizada. Es un poco como así lo describen los ámbitos diplomáticos acá en Argentina. Dicen, está muy paralizada. ¿Por qué? Porque notan una Cancillería que por la fricción entre las capas del oficialismo, el kirchnerismo por un lado, el albertismo por el otro, la fricción esa neutraliza la acción de Cancillería, que es el principal sostén de la relación de la Argentina con el resto del mundo. Entonces la relación con el resto de los países está bastante fría, y también por la diplomacia pública bastante errática que lleva a cabo el presidente Fernández. Inés, la visión de cómo nos ve el mundo económico también, ¿no? En esta crisis creo que tenemos el título de Bloomberg. Exactamente. También para compartir. A ver, ¿lo tenemos? Y lo podemos observar un poco. Argentina, bueno, revuelta por la crisis política en el gobierno de Fernández, ¿no? Exactamente. Revuelta de gabinete. Decime una cosa, Inés, el mundo económico que nos está observando así, ¿se asombra o no se asombra? Porque la verdad es que tampoco somos el mejor alumno, ¿no?, de la clase. Bueno, justamente la semana pasada, el viernes pasado, hablaba con un economista, un muy importante economista que tuvo ocupó muchos cargos en anteriores gobiernos y que tiene muchísimo contacto con el mundo económico, con intereses en la Argentina, el mundo económico global. Y me decía, ya no creen para nada en nosotros. Se hartaron, dijeron basta, me cambian las reglas, las inversiones peligran, ya llega un gobierno y deshace lo que hizo el anterior, un gobierno con el que empezás a confiar. La relación de confianza que había establecido Wall Street, por ejemplo, con Macri, también te defrauda. Entonces, la inversión internacional dijo basta, ya está muy resignada, entonces tampoco sorprende tanto esto. Sí, por el impacto que puede tener a futuro en cuanto a la fragilidad o fortaleza de la alianza gobernante y fundamentalmente del kirchnerismo, y cuánto eso se puede reflejar en la política económica.
pero a grandes rasgos ya no les sorprende a los inversores argentinos. También depende de dónde vienen, Fer, porque eso marca un poco la actitud hacia la Argentina. Una cosa es las inversiones chinas, que tienen un origen mixto, privado y estatal, o otra cosa las inversiones norteamericanas, que son hasta ahora, junto con las europeas, las de mayor volumen en la Argentina, y esas son las que un poquito ya están como resignadas y cansadas. Bueno, también, Inés, ya un primer quiebre se dio después de 2019, después de esa elección. Muchas inversiones ya se fueron en ese momento, ¿no? Es como que ya Argentina está, de hecho la tasa de inversión en Argentina está en niveles bajísimos históricos, sí, ¿no? Exactamente. El año pasado, en 2020, creo que el flujo, no el stock, el flujo fue el menor en 20 años. Creo que fueron 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa que llegó a la Argentina. El año anterior también había sido bajísimo, pero había sido casi un 40% mayor. Exactamente, también la Argentina deja de ser preocupación porque hay otros países que preocupan más a los inversores porque son países donde hay más flujo y stock de inversiones, por ejemplo Chile o Perú, y que hoy se exponen a una fragilidad política e institucional muy marcada y muy novedosa. Entonces ahí es donde están hoy los inversionistas, Inés, sobre todo los europeos y norteamericanos, atentos. ¿Se sabe si hubo algún llamado o apoyo desde el exterior? No hablo de argentinos como Scioli, que tuiteó y demás. ¿Algún presidente o algún funcionario de países de la región sobre todo? No se sabe, Fer, y probablemente no se sepa. ¿Por qué? Porque esto es un problema de política interna. Esto es básicamente una interna. Política entre dos bandos de un mismo partido. Es decir, que es algo netamente interno. A nivel público y diplomático, los gobiernos extranjeros suelen evitar declarar o manifestarse sobre ese tipo de internas y crisis políticas internas. Ahora, si ya se trata de una crisis institucional o un quiebre institucional, esa es otra cosa. Pero una crisis política interna, una pelea entre dos bandos, no van a manifestarse. Vos fíjate lo que dijo, porque sí habló Pepe Mujica. Lo que pasa es que Pepe Mujica está desde afuera observándolo. Ahora no es, es expresidente. Exacto. Hoy te digo que Mujica es más bien un analista de la realidad de Argentina, más que un mandatario o exmandatario. Sí, nos dijo básicamente que estamos desquiciados sobre Escuchalo, todo mira, lo política. podemos escuchar. Escuchémoslo de entre todos, a ver. A ver. Tiene maravillosa los recursos que tiene, pero está desquiciada. Y el sistema político deben de dialogar mucho más. No hay democracia sin diálogo, y el diálogo significa bajar los decibeles, no putearse tanto por la prensa y conversar más. Y tiene que haber un programa mínimo de unidad nacional, y después toda la diferencia que quieran. Ahora, tiene que venir Pepe Mujica de afuera, ¿no? Para decirnos, miren, lo lógico que tienen que hacer es esto. Cuando lo saben todos, menos parece los políticos argentinos. Y bueno, el sentido común se ve que ha sido perdido con las elecciones en la política argentina y sobre todo en la alianza oficialista. Sí, esa es una mirada, y una mirada que te diría, Fer, que también refleja la mirada de otros sectores políticos, en especial en Uruguay o Chile, que tienen tanta cercanía, tanto geográfica como cultural y económica y política con la Argentina. Bien. Pero vuelvo a lo mismo, no sorprende ya. Claro. Lo único que puede llegar a sorprender o lo único que puede llegar a cambiar un poquito la atención del mundo y sobre todo de la región con la Argentina es qué sucede con la salud política de la alianza oficialista. ¿Qué va a suceder con el kirchnerismo? ¿Cómo va a proseguir este gobierno, incluso después de las elecciones generales de noviembre? Inés, te despedimos a vos, pero te invitamos a que sigas viéndonos porque ahora vamos a tener un análisis muy interesante. Gracias, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Estamos en línea ya con Rosendo Fraga? Sí, estamos en línea con Rosendo Fraga. Rosendo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Rosendo. Bueno, Rosendo, ¿qué alternativas tiene el presidente? Que todavía no ha hablado, ¿no? No hay que perder de vista eso. Mirá, para mí hay dos conceptos centrales para analizar esta crisis. Crisis por error de cálculo. Y el segundo, la política es una mezcla de razón y de pasión. Crisis por error de cálculo. ¿Cómo es eso? La política es una mezcla de razón y de pasión.
cuidado con querer interpretar la política solo con la lógica. Hay elementos que no son lógicos en la política. La pasión es el ánimo, las personalidades, los afectos, los no afectos, las experiencias, los resentimientos. Muchas veces la política se explica por ese aspecto. O sea, no todo es lógico. Podemos decir, es ilógico este conflicto de esta manera en este momento. Sí, yo digo que no es lógico, pero esto es consecuencia de otros factores que juegan en las decisiones de los líderes políticos. Voy a la pregunta concreta. Sí. Crisis por lo de Carlos, ¿cierto? ¿Qué es esto? Seguramente cuando, ¿no es cierto?, el presidente dijo no voy a cambiar a nadie, no calculó la reacción de la vicepresidenta, que juega a producir de hecho el cambio que el presidente rechaza. Pero una vez que la presidenta provoca la renuncia, me parece que la reacción del presidente no estaba calculado de esta manera. La resistencia del presidente y la movilización que pone en apoyo de ellos. Sí, o sea, en los dos casos... A ver si te entiendo, lo que vos decís es que ninguno de los dos calculó